Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Yo soy Julián Musa. Antes de pasar al contenido que te traemos en este video, quiero pedirte que si eres uno de aquellos que todavía no te has suscrito a nuestro canal, por favor lo hagas, para que así puedas recibir inmediatamente los contenidos que de manera constante publicamos, así como también nos ayudes a llegar a más personas por este medio que tiene la finalidad de orientar y edificar vidas. Muchas gracias por pasar por aquí y ya te dejo el video. Me han dado un tema que considero que es muy importante. Esa pregunta se presenta de manera muy común en escenarios de la apologética, de la defensa de la fe. Los ateos le encanta utilizarla, los agnósticos, y es una pregunta válida, claro que sí. A veces la intención puede ser diferente en cada cual que la plantea, pero es válida, y el cristiano tiene que dar respuesta a esa pregunta, y es: ¿por qué Dios permite tanto mal en el mundo? En estos días estuve viendo un show, no era un debate, era un show, entre un ateo y un cristiano que nunca lo había visto debatiendo, y el ateo le decía al cristiano: si existe Dios, ¿por qué no elimina el mal que hay en el mundo? Dejando entrever como que si Dios hiciera eso, todo el mundo creería en Dios. Es una pregunta que se hace, es una pregunta que me han hecho en ocasiones también. De hecho, según una encuesta realizada recientemente, hace quizás un tiempo, pero no hace tanto tiempo, en los Estados Unidos, le hicieron una encuesta a adultos estadounidenses. Y la pregunta que le hicieron es: si tuvieras que preguntarle, valga la redundancia, una pregunta a Dios, ¿cuál sería? Y la pregunta que ganó en la encuesta fue: ¿por qué hay dolor y sufrimiento en el mundo? Y no es para menos, porque cuando vemos la sociedad norteamericana, estamos ante una sociedad que va en declive hasta el punto que los tiroteos masivos se han convertido en epidemias. En cualquier momento, en cualquier lugar, no importa el lugar, aparece una persona y toma un arma de fuego y le entra a tiro a quien sea, no le importa a nadie. Y es una muestra muy evidente del mal, de hasta dónde es capaz de llegar el mal en medio de nuestras sociedades. Definitivamente esto es una pregunta existencial. Todos de alguna manera u otra pensamos en esa pregunta. Todos de alguna manera u otra formulamos preguntas en ese sentido. Y a la luz de la Biblia nosotros tenemos respuesta para esa pregunta. En buen dominicano, a la luz de la Biblia, nosotros tenemos menudo para responder. Podemos responder esa pregunta. Y para dar una respuesta clara, bíblica y contundente a esta interesante pregunta, nosotros estaremos predicando basado en varios versículos de Romanos capítulo 1 y capítulo 2. Y vaya conmigo, mantenga su Biblia abierta, Romanos capítulo 1 versículo 18. Manténganlo abierto porque vamos a ir viendo versículos y exponiéndolos, porque son muchos textos, para poder entender esta pregunta que tenemos en el día de hoy: ¿por qué Dios permite tanto mal en el mundo? Y poder tener un entendimiento claro de eso. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mis hermanos, la ira de Dios es su indignación santa. Es la indignación justa y santa que se manifiesta contra todo mal. O sea, que se manifiesta contra todo pecado que los hombres cometen contra Él y contra las demás personas. Eso es la ira de Dios, esa indignación santa, esa indignación justa en contra del mal expresado hacia Él y hacia los demás. En este versículo vemos que los pecadores son descritos, y vaya al texto de nuevo, como los que con injusticia detienen la verdad.
Pero cuando dice injusticia, lo que está diciendo es por medio de acciones pecaminosas. Ellos frenan la verdad, ellos rechazan la verdad, ellos se enfrentan la verdad. Una verdad que ha sido innegable. ¿Por qué que esa verdad es innegable? Esa verdad que ellos quieren detener, que quieren enfrentar. Vaya conmigo al versículo 19, Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ellos quieren detener una verdad que le ha sido mostrada por el mismo Dios. Los humanos rechazan de manera voluntaria a Dios, no porque tengan evidencias. Rechazan a Dios por pura rebeldía. El rechazo del hombre hacia Dios no es por evidencia. Aquellos que dicen que Dios no existe, no lo pueden demostrar. Aquellos que dicen, no, eso es mentira, no lo pueden demostrar. ¿Y qué les lleva a ellos a enfrentar esa verdad? ¿Qué les lleva a ellos a enfrentar una verdad que es innegable? La existencia de Dios. Lo que los lleva a ellos a eso es su pecado, es su rebeldía, es su rechazo al Señor. ¿Y por qué decimos esto? Siga conmigo, Romanos 1, 20, 21. Aquí se da la respuesta. ¿Por qué decimos que es innegable? ¿Y por qué decimos que Dios se ha manifestado a la humanidad? Y por eso el ser humano no rechaza por evidencias. Romanos 1 del 20 al 21 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. ¿Cómo dice? Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La creación es una evidencia muy clara de la existencia de Dios. Por eso es que dice que Dios se lo manifestó. El ser humano razona a partir de la creación. El ser humano vive en la creación. El ser humano desarrolla una vida completa en esta creación. La creación es una evidencia. ¿Y qué muestra la creación al hombre? Le muestra dos cosas, dice el pasaje. Dice su poder y la naturaleza divina de Dios. El ser humano sabe que todo esto que nos rodea, la creación, el universo, la tierra, todos los componentes, todo lo que tiene, el ser humano sabe que ningún hombre lo hizo. El ser humano lo sabe y por ende, como el ser humano lo sabe y lo ve, no tiene evidencias para decir que eso no tuvo que haber sido alguien superior a nosotros. Pero eso también muestra el poder de Dios en la creación, pero muestra su naturaleza de quién es Él. Miren, me ayudan con el micrófono aquí, no sé qué está pasando ahí, por favor. La razón y la intuición humana hace entender a toda persona que la creación no vino de la nada, sino debió de ser hecha por un creador. Yo voy a repetir eso. La razón y la intuición humana muestran que la creación no vino de la nada. La razón, yo razono y digo, todo lo que yo veo aquí, la bocina, la silla, esta edificación, el piano, todo lo que yo veo, alguien lo hizo. Tiene diseño, tiene propósito, tiene fin. La creación tiene diseño, tiene propósito, tiene fin. Una de las ideas, y respetando, ¿verdad?, cualquier ateo, agnóstico que esté viendo este video, pero una de las ideas más absurdas que existe y que más la gente está comprando es que todo vino de nada. Eso es un absurdo total. Eso no cabe en la lógica del razonamiento humano, porque uno nunca ha visto que algo venga de nada. Por eso no cabe en el razonamiento humano.
Entonces, en ese sentido, la creación es entendida a través de la razón, de la intuición humana, debió de ser hecha por un creador. Al ser una evidencia tan contundente, es por eso que aquellos que rechazan a Dios no tienen excusa y por eso están bajo la ira de Dios. Por eso el texto dice que no tienen excusa. Y por eso es que la ira de Dios está sobre ellos, porque ellos rechazan a Dios. No quieren tapar el sol con un dedo. Y eso es imposible. Los hombres pecadores han decidido en su corazón no adorar al Dios verdadero ni darle gracias, sino todo lo contrario. ¿Qué ha hecho el hombre que rechaza a Dios? Han decidido inventarse ideas necias, tontas y sin sentido, como la que les mencioné de la nada, o como que de un asunto inerte de la materia vino la vida, un sinnúmero de cuentos de patio que no tienen ninguna evidencia científica. Y se empiezan a inventar ideas necias, tontas sobre la creación, negando al Dios que hizo esa creación, negando a su autor. Y como resultado de esa rebeldía, sus razonamientos, sentimientos y voluntades han quedado en oscuridad y en una confusión total. Así vive el hombre sin Dios, con un razonamiento oscuro, porque no tiene la luz de Cristo que guíe su camino, y en una confusión total, tropezando y levantándose, porque no tiene luz su camino. Vaya conmigo a los versículos 22 y 23, Romanos capítulo 1. Mire qué es lo que le ha pasado al hombre de hoy, incluyendo al hombre del siglo XXI, al hombre moderno, al hombre tecnológico, al hombre que vive en medio de la revolución tecnológica más grande que hemos vivido, donde el conocimiento es un poder, donde las marcas que tienen que ver con informática y comunicación son un poder. Dice Romanos 1 del 22 al 23, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El ser humano sin Dios no reconoce la realidad de su situación. No sabe, y el texto dice claramente, en vez de sabios se han hecho necios. Esa palabra necio, traducido en dominicano, es tontos. En vez de sabios, se han hecho tontos, porque no tienen la sabiduría que el ser humano necesita para entender las cosas, y esa sabiduría solamente proviene de Dios. Su rebeldía contra Dios es tan grande que ahora adoran, o sea, ponen en el lugar de Dios a seres creados. Mis hermanos, todo ser humano adora algo o alguien. Hasta los que dicen que no creen en Dios, claro. Porque nosotros fuimos creados con un sentido de lo divino. Y cuando Dios no está, el ser humano busca otra cosa. El ser humano por naturaleza es un ser religioso, se liga. Hay un ligarnos a algo, porque el ser humano tiene trascendencia. Y eso lleva al hombre a que de alguna manera u otra adore a alguien. Los que dicen que no creen en Dios, ellos adoran al hombre. Su adoración es el hombre. El lugar que debe ocupar Dios es el hombre que lo tiene. El humanismo, por ejemplo, esa filosofía sin Dios, que es lo que abrazan aquellos que no creen en Dios para tratar de poder, digamos, abrazar ideas de valores sin Dios. El humanismo exalta al hombre. Ahora bien, una pregunta aquí. ¿Y cuáles han sido las consecuencias de la rebeldía contra el Señor? ¿Cuáles han sido? Ya hemos visto hasta aquí de que el hombre rechaza a Dios y por ende tiene una vida hacia el pecado.
Una vida donde su razonamiento, su voluntad y sus emociones están deteriorados. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa rebeldía contra Dios? Romanos 1 del 24 al 32. Esta porción es un poquito más larga, pero léala bien, por favor, con detenimiento. La vamos a leer completa. Dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, contiendas, engaños, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en quienes lo practican. Yo no sé si ustedes se fijaron en algo aquí, y es que la frase en esta porción que acabamos de leer, en 3 ocasiones aparece la frase: Dios los entregó. Eso ahí tiene mucha importancia para la respuesta contundente que vamos a dar. Dios los entregó, aparece en el versículo 24, aparece en el versículo 26 y aparece en el versículo 28, y vincula esta frase con un listado de pecados, o sea, de acciones malas que las personas que rechazan a Dios hacen y apoyan. No solo que la hacen, sino que la apoyan. Y que para fines de este mensaje bíblico solo los voy a mencionar. El listado dice, en el listado, la lista de pecados son las relaciones homosexuales, que es lo mismo decir bíblicamente, relaciones sexuales vergonzosas y antinaturales. Son gente injustas, malvadas y codiciosas. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen lo más importante. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie, ni se compadecen de nadie. Ese es el diagnóstico del corazón del hombre. No fue una pelelengua que yo di. Ese es el listado del diagnóstico de cómo está el corazón del hombre. En pocas palabras, eso se traduce en el mal que vemos en este mundo caído. Ese es el mal que nosotros vemos en el mundo caído. O sea, en un mundo que está moral y espiritualmente deteriorado. Y que usted y yo vemos eso. Televisión, redes sociales, medios. Lo que yo estoy hablando aquí es lo que vemos en el mundo actual. Y ha sido lo que se ha visto en el desarrollo de la humanidad. Y luego de ver bien claro y exponer el tétrico diagnóstico de la humanidad sin Dios que nos muestra el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en donde es evidente que el ser humano es culpable del mal que existe en el mundo, porque es la consecuencia directa de los pecados voluntarios que los humanos que rechazan al Dios vivo y verdadero cometen. Ahora sí podemos dar respuesta clara, bíblica y contundente
a la pregunta: ¿por qué Dios permite tanto mal en el mundo? Y la respuesta es: Dios lo permite porque el mal en el mundo es una revelación de la ira de Dios que vimos en el versículo 18. Esta ira se manifiesta desde el cielo, en que Dios ha entregado, o sea, ha dejado, en buen dominicano, ha soltado en banda a quienes lo rechazan, a que quienes lo rechazan reciban las consecuencias autodestructivas, perversas y dañinas del estilo pecaminoso que ellos mismos han decidido vivir. Por eso es que Dios permite el mal en el mundo. Voy a repetir la respuesta. Lo permite porque el mal en el mundo es una revelación de la ira de Dios. Recuerda el versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo. Y esta ira se manifiesta desde el cielo en que Dios ha entregado, ha dejado, no interviene a que quienes lo rechazan reciban las consecuencias autodestructivas, dañinas, perversas del estilo pecaminoso que ellos mismos han decidido vivir. Por eso es una manifestación de la ira de Dios en este mundo. El mal que vemos en el mundo tiene su origen en el corazón no regenerado del hombre. Ahora bien, viendo esta respuesta bíblica, que no es la respuesta que el ateo quiere oír, que no es la respuesta, Carlos, tú sabes que el agnóstico tampoco, pero es la respuesta de Dios a esa pregunta. Es manifestación de su ira contra el pecado que ha dejado al hombre a que haga lo que entienda. Ahora bien, viendo esta respuesta, una pregunta que les puede surgir a cualquiera de ustedes y es válida: ¿Dios le pondrá fin al mal en el mundo? Eso tiene su respuesta también. El mal va a seguir haciendo lo que le da la gana. Romanos capítulo 2, versículo del 2 al 5, ¿qué dice? Por lo cual eres inexcusable. No, vamos a leerlo hasta el 11. Yo sabía que no era hasta el 5. Del 2 al 11. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa, viene una pregunta: ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará, versículo 6, a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en el bien, en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Aquí vemos claramente que Dios sí le pondrá fin al mal en el mundo. ¿Por qué el ateo te dice: ¿por qué Dios no elimina todo ahora mismo? Elimina el mal y así le creemos. Si elimina el mal, tú no tienes oportunidad de salvarte. Eso es lo que pasa. Si es esto de que Dios esté permitiendo que hombres malos todavía estén en esta tierra, es su misericordia todavía para ver si se arrepienten.
¿Qué dijo el apóstol Pedro? Segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego por el mismo mandato de Dios. Ese fuego los quemará en el día del juicio y de la perdición de los malos. Y para de Pedro 3:9, ¿qué dice? No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. En medio de ese decreto de Dios, que ha establecido de que su ira se revela dejando que el hombre viva como quiera, y producto de vivir así se autodestruye y se daña, la gracia de Dios es lo que ha permitido que todavía este planeta no haya terminado, pero sí llegará un día donde todo terminará. En estos días estuve escuchando, Carlos, un amigo de nosotros, que él estaba diciendo, no, porque cuando la humanidad tenga 10,000 millones de años, ¿cómo vamos a hacer? El cerebro estará en una máquina, el que si yo qué, alguien que no cree en Dios, pero oiga lo que cree, en una fantasía tipo Matrix, la película. O sea que, y yo pensando, y él cree que el hombre va a llegar hasta ese tiempo. Y él cree que esta tierra va a llegar hasta ese tiempo. Cuando uno mira, hasta usando la lógica y el deterioro que tiene el pecado en el mundo, uno ve que la tierra ha sido grandemente afectada. La tierra se está destruyendo. Eso es más cónsono con las escrituras de que un día, de que hay un fin de las cosas que vemos, aunque no hay un fin en la vida de aquellos que tienen a Cristo como Señor y Salvador. Ahí no hay fin. Gloria a Dios. Ahí no hay fin. El versículo 8 de Romanos 2 dice: ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Va a venir un día donde todo acabará. El hombre no seguirá haciendo daño. Se le acabará. Hay un día del justo juicio de Dios. El día de la ira de Dios. El día final. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Cualquiera que ponga fecha está inventando. Pero hay muchas cosas que se están dando que nos muestran de que es cónsono, de que confirman que eso algún día va a pasar a la luz de la Biblia. La buena noticia, y ya empecé diciéndosela, es que todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y se convierten al Señor no reciben la revelación de la ira de Dios que se manifiesta aquí, ni la venidera que será el fin de todas las cosas. No lo recibe. Romanos capítulo 5, versículo 20 y 21 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. En medio de un mundo malo, la gracia de Dios todavía está en medio nuestro, salvando y sacando a pecadores y trayéndolos a su amado reino. Todavía Dios sigue salvando al pecador. Eso es una especie, usando una jerga de la guerra, es una amnistía, es una gracia. En medio de todo el liazo que hay en buen dominicano, hay gracia de Dios todavía. Hay misericordia. ¿Qué dice el versículo 4? Romanos 2:4 dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Eso tiene que ver con algo que yo dije anteriormente. Lo que está diciendo es: Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que el pecador hace. Lo está soportando. Pero que no se crea el pecador como que Dios no lo está tomando en cuenta. Dios está viendo las acciones nuestras, y cada cual va a tener que dar cuenta de sus actos, de lo que hace en público y de lo que hace en privado. Porque para Dios no hay forma de nosotros ocultarnos.
Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. La misericordia de Dios hace que el pecador siga escuchando el evangelio de la gracia de Dios. La misericordia de Dios hace que tú, que no eres cristiano y estás aquí, estés oyendo que hay esperanza para ti, que hay vida eterna para ti, que hay salvación si tú recibes a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. O sea, si tú confías en Él y pides perdón por tus pecados, por vivir una vida apartada de Él, y decides vivir para Cristo, que es lo que tu alma necesita. El ser humano solo encuentra sentido y propósito en esta vida cuando Dios es el centro de su vida. Fuera de Dios, en ese mundo lo que está es la consecuencia del pecado, y eso es imposible que te dé salvación, te dé vida eterna, y no llena tu corazón. El único capaz de llenar y sobrellenar el corazón del hombre es Jesús. Cuando llega a tu vida y te transforma, te cambia y te da una nueva vida. La vida, vaya al versículo 7 conmigo. Dice, vida eterna a los que, Romanos 2, 7. Vida eterna a los que perseverando en el bien buscan gloria, honra, inmortalidad. Vida eterna. El mundo pasa y sus deseos, dijo Jesús, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un día nos vamos. Y usted dirá, bueno, pero el fin del mundo le falta muchísimo. Pero ¿y el fin de tu vida? ¿Cuánto le falta? No, porque el fin del mundo, eso está lejos. Y tu vida, el día final tuyo, está tan lejos. Hay que esperar 1 millón de años, como absurdamente han dicho ateos. Es una gracia la vejez en este tiempo. Es una gracia tener muchos años en este tiempo, porque así mismo como la consecuencia del pecado va creciendo, la calidad de vida va siendo menos. Pero la vida del hombre tiene vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué dijo Jesucristo en Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. A eso que se refiere vida eterna, a los que perseveran buscando el bien, a los que se enfocan en el Señor. Vivimos en un mundo caído, pero no somos de este mundo caído. Estamos aquí para ser sal y luz de este mundo, para levantar y poner en alto las verdades de nuestro Dios. Para eso que estamos aquí, para expandir su reino en esta tierra. El reino de Dios se expande en esta tierra en la medida en que pecadores se arrepienten y se convierten. Así es que se expande el reino de Dios en la tierra. Cuando un pecador es salvado, pasa de muerte a vida, pasa del reino de las tinieblas al reino de Dios y forma parte de esta gran familia, de este escuadrón, de este ejército del Señor. Buscar primeramente el reino de Dios es enfocarnos en Dios. Esa pregunta de por qué existe el mal en el mundo, me gusta que se haya tratado eso aquí. Eso es bueno, tenemos que saber que tenemos respuesta, porque eso es una pregunta, lo que juegan dominó saben, la capicúa. La capicúa, es una pregunta capicúa. Entonces es bueno que nosotros sepamos dar una respuesta. Ahora bien, esa no puede ser una pregunta que el cristiano se hace, porque vemos que hay una respuesta. Nosotros sí podemos defender esa pregunta, porque le quieren atribuir el problema a quien no lo tiene. En una ocasión escuché a alguien, o no sé si lo leí, que decía, y tiene mucho sentido: ¿dónde está Dios en este mundo tan malo? Que de hecho, un paréntesis, el ateo que te dice, te hace esa pregunta y afirma de la existencia del mal, está validando a Dios. Porque en una cosmovisión sin Dios no existe ni mal y bien. No hay fundamento para el bien y para el mal. Solo hay fundamento para el bien y para el mal si validamos la existencia de Dios. Y el que te pregunta eso ya está validando sin darse cuenta la existencia de Dios. Una gente sin Dios no puede decirme a mí que algo es bueno y que algo es malo. ¿Qué lo sostiene? ¿Qué lo fundamenta? Si tú sacas a Dios, ¿la nada le interesa eso? A la nada no le importa nada de eso. Pero un Dios real que ha establecido leyes morales, pues sí le interesa eso.
Entonces nosotros como cristianos tenemos respuesta a esa pregunta y nosotros sabemos dónde que está el problema. Y les decía que una persona, no sé si lo leí o lo vi, que dijo, él decía en una ocasión, hablando del mal en el mundo, que él respondía que ¿dónde está Dios? Dice, está en el mismo lugar donde estaba cuando Jesús estaba muriendo por nuestros pecados. Y tiene mucho sentido. Dios ha dado su gracia. El hombre puede encontrar el buen camino. El hombre puede encontrar la salvación. El hombre puede escapar de ser parte del mal que vivimos en el mundo. Dios se ha manifestado. Cristo vino y hoy más que nunca rechazan la fe cristiana. Si hay una época fuerte de rechazo a la fe nuestra, es en este tiempo. Pero quieren culpar a Dios. No, el problema está en el corazón, en lo que cada cual decide hacer. Y quiero ir cerrando con lo siguiente. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 17. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese texto es interesante porque lo que llevó a Pablo a hablar de todo el diagnóstico de la condición del hombre sin Dios que hemos expuesto hoy y del juicio que está sobre ellos, fueron precisamente estos versículos previos. Acuérdense que empezamos en Romanos 1, 18 en adelante, y este es 16, 17, donde él habla de la necesidad e importancia de por qué los cristianos debemos de predicarle a los que rechazan a Dios, y nosotros debemos de vivir el evangelio. En medio de un mundo caído, ¿por qué yo no me puedo avergonzar del evangelio? Vaya conmigo al 16 y se va dando respuesta. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Pero por qué tú no te avergüenzas del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tiene la capacidad de cambiar vidas. No importa la persona que sea. No importa el mal que haya hecho. Si viene a Cristo y se arrepiente de verdad, Dios le da una nueva vida. Dios hace el milagro más hermoso que hemos vivido los creyentes. Usted podrá tener testimonios de milagros, y yo le creo, de que Dios pudo haberle sanado, pudo haber sanado un familiar, de que pudo en una situación difícil de crisis, pues Dios proveyó un recurso que se necesitaba. Gloria a Dios, pero ese no es el milagro más hermoso que el creyente ha recibido. El milagro más hermoso que hemos recibido es que un día estábamos muertos y ahora estamos vivos. Que un día vivíamos bajo nuestros delitos y pecados y hoy tenemos una nueva vida. El nuevo nacimiento, la regeneración, la transformación que hemos recibido en Cristo es el milagro más hermoso que el verdadero cristiano ha recibido. Y por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo, porque lo que yo predico puede cambiar vidas. Por eso no nos avergoncemos. Hablemos de este evangelio. Este es el mejor mensaje. Versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vivimos en un mundo caído. Hay muchísimos problemas, muchísima maldad. Todo está deteriorándose. Nosotros no vivimos por las circunstancias ni las situaciones de un mundo caído. Nosotros vivimos por la fe. O sea, vivimos creyendo y confiando en las verdades reveladas en la palabra de Dios. Eso es lo que somos llamados a vivir nosotros. Así vive el justo. Dios se nos ha revelado, conocemos a Dios. Por eso es que la Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros. Esta no es nuestra patria. Sabemos que los males del mundo nos pueden afectar, pero nosotros sabemos por qué pasan. Romanos 2:10 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno.
hacer lo bueno en el contexto de aquellos que tienen a Cristo como Señor y Salvador. El final de nuestros días, el verdadero reposo, el verdadero descanso, será cuando estemos con Él. Y por eso debemos de vivir aquí, agradecidos de la gracia que Dios nos ha dado, siendo sal y luz, siendo instrumento para que otros salgan de la ira de Dios en la que están, reciban el perdón de Dios por medio de los méritos de Cristo. La ira de Dios no está sobre el que se arrepiente, porque ahora por lo que Cristo hizo, ahora nosotros hemos sido justificados, o sea, declarados inocentes ante Dios. Y el final de nuestros días tendremos la consumación de nuestra fe, que es la vida eterna. Así que yo quiero orar.